Hola chicos y chicas, buenos días. Espero estén bien, excelentes con toda su familia. Hoy vamos a trabajar la guía número 4 y como ustedes bien saben, por cada 3 guías de química vamos a trabajar una de biología, entonces hoy vamos a tener un poquito del trabajo más, pues yo diría que un poquito más fuerte, porque van a tener las 2 guías, pero de todos modos recuerden que la idea es que ustedes se vayan preparando para el IFE porque ya pronto vienen esas pruebas y en la medida en que ustedes desarrollen estas actividades se van apropiando más de los conocimientos. Pero vamos a iniciar con la guía de química. Bueno, los sistemas ácidos y bases. Estos sistemas pues se dividen en acidez y basicidad. Vamos a diferenciar lo que es un ácido de una base. De una solución ácida se relaciona con la presencia de sustancias ácidas en el agua. Una sustancia ácida al disolverse en agua libera iones de hidrógeno y se puede clasificar en ácidos fuertes y en ácidos débiles. Los ácidos fuertes son aquellas sustancias ácidas que se disocian totalmente en el agua, liberando los iones de hidrógeno disponibles. ¿Qué o cuáles son ácidos fuertes? Los que nosotros hemos trabajado en el laboratorio. En este caso tenemos el ácido nítrico, el ácido clorhídrico, el ácido sulfúrico. Son bastante peligrosos, corrosivos y queman. Y los ácidos débiles son aquellas sustancias que se disocian parcialmente en el agua, o sea que no liberan todos los iones de hidrógeno disponibles. Estos ácidos son los que trabajamos algunos en la casa, como el vinagre, el ácido acético, que es el mismo vinagre, o los ácidos carboxílicos. ¿Cuáles son esas características que tienen los ácidos? Pues son agrios, reaccionan con los metales activos, liberan hidrógenos, reaccionan con los bicarbonatos y los carbonatos. En solución acuosa conducen la electricidad. Cuando nosotros les agregamos papel tornasol, azul cambia a rojo y con la fenolftaleína se convierte en una solución incolora. Ahora, con respecto a las bases, se asocia a la presencia de sustancias básicas en el agua. Entonces, al disolverse en el agua, libera iones del grupo hidroxilo, o sea, OH. Estas bases se clasifican también en fuertes y débiles. ¿Cuáles son esas bases fuertes? Son aquellas sustancias que se disocian totalmente en el agua, liberando el OH disponible. Entonces, los que nosotros encontramos como los hidróxidos de sodio, hidróxido de potasio, así sucesivamente. Y los débiles son aquellas sustancias que se disocian parcialmente en el agua, o sea que no liberan totalmente los iones de OH. Y se encuentran en los derivados del amoníaco, como sean las aminas, las terminas y otros. ¿Cuáles son las características que tienen las bases? Bueno, las bases tienen sabores amargos, son untosas al tacto, son corrosivos, se disocian en iones de hidroxilo OH y cuando nosotros probamos con el papel tornasol, de rojo se transforma en azul. Usted tiene una solución incolora y le introduce el papelito y de rojo se torna azul, ya sabemos que es una base. Y con la fenolftaleína, cuando le echamos unas goticas, toma un color fucsia. Bueno, teniendo en cuenta el comportamiento de los ácidos y las bases, entonces aparecen unas teorías que definen, según ellos, cada uno qué es un ácido y qué es una base. El primero que empezó a definir ácidos y bases fue Svante Arrhenius en el año de 1887. Para él un ácido era una sustancia que al disociarse en agua liberaba iones de hidrógeno y una base era una sustancia que al disociarse en agua producía iones de hidroxilo. Ya para el año 1923 aparece el señor Bronsted Lowry. Él define el ácido como cualquier especie química que puede donar un par de electrones y una base como una sustancia o una especie capaz de aceptar ese par de electrones. Teniendo en cuenta que cuando un ácido o una base cede y la otra recibe, entonces aquí estamos hablando prácticamente de los electrolitos. De lo que es un electrolito, son las sustancias capaces de conducir la corriente eléctrica. Y por último, la teoría de Lewis,
que fue desarrollada también en 1923, él postula o considera que un ácido es un ion o una molécula capaz de aceptar un par de electrones, mientras que una base es un ion o una molécula capaz de donar un par de electrones. Bueno, muy bien. Ahora vamos a trabajar con pH. Bueno, y por último vamos a trabajar el potencial de hidrógeno o pH. Resulta que como estamos hablando de sustancias o soluciones ácidas y básicas, para nosotros saber cuándo una solución es ácida o es básica, entonces prácticamente lo que hacemos es buscar una escala numérica que nos indican los intervalos o los rangos para determinar esa acidez o esa basicidad. Entonces aparece el potencial de hidrógeno o el pH. El pH fue creado por Soren Pierre Laurits, Soren. Bueno, eso lo saben mejor ustedes que yo. Prácticamente el señor Sorense lo que hizo fue determinar unas escalas para saber el pH y el pOH. O sea, pH hace relación al ácido y el pOH hace relación a la base. Entonces, el pH está relacionado con el logaritmo. Entonces, el pH es el logaritmo decimal negativo de la concentración de los iones de hidrógenos en moles por litro. Y se calcula con las siguientes fórmulas. Ustedes tienen que tener en cuenta lo siguiente. pH es igual a menos el logaritmo de la concentración de iones de hidrógeno. Eso hace referencia a un ácido. Pero también si a nosotros nos dan la concentración y nos piden el pH, entonces miren que se halla el antilogaritmo. Entonces si nos dan, por ejemplo, la concentración de X solución y nos están pidiendo el pH, entonces precisamente le hallamos el antilogaritmo. ¿Y para qué sirve esto? Esto sirve para determinar cuando una sustancia es ácida o una sustancia es básica. Allá en la guía aparece un ejemplo donde aparece la cantidad, teniendo en cuenta lo que hace referencia a cuando una sustancia es ácida, es básica o es neutra. El rango va prácticamente de 0 a 14. Entonces, si está en 7, entonces decimos que una solución es neutra. Si de 7 hacia abajo, entonces decimos que es ácida. Y de 7 hacia arriba es básica. Si está muy llegando al 7, entonces es ligeramente ácida. Pero si está de 4, 3, 2, 1, entonces estamos hablando de que la sustancia es bastante ácida. Entonces aquí mismo se le está explicando. El valor de pH menor a 7 se dice que es ácida. Cuando el pH es mayor a 7 decimos que la solución es básica. Y cuando llega a 7, igual a 7, entonces es neutra. De la misma manera el pOH. El pOH es para calcular la cantidad de iones de hidroxilo presente en esa solución. Entonces es el logaritmo negativo en la base de 10 de la actividad de los aniones hidroxilo. Y también utilizamos estas dos fórmulas. También recordarles que pH más pOH es igual a 14. Entonces si a nosotros nos piden el pH de una solución, ustedes si tienen ya el pOH simplemente hacer una resta. Y así sucesivamente. Más adelante les explico con un ejemplo. Cómo calcular el pH de una solución. Por ejemplo, aquí tenemos, calcula el pH de una solución de naranjada que contiene una concentración de iones de hidrógeno equivalente a 3,16 por 10 a la menos 4 mol por litro. Lo que tenemos que hacer es aplicar la fórmula que está en el mapita. Entonces, pH es igual a menos el logaritmo de la concentración de iones. Entonces, nos vamos a la calculadora, colocamos estos datos y nos da inmediatamente el resultado de pH. Si les preguntan si el pH dio 3.5, ¿qué tipo de solución es? Entonces ustedes deben saber que es una solución ácida. ¿Es ligeramente ácido o es fuerte? En este caso se acerca más al rango de 0, entonces es bastante ácida. Y el otro ejemplo es, me están pidiendo el pH y el pOH de la solución que contiene la concentración de iones de hidrógeno igual a 0,1 molar. Pues aquí aplicamos la otra fórmula. Miren que aquí tenemos el producto del agua.
la constante del agua, que es pH más pOH es igual a 14. Entonces sencillamente es aplicar la fórmula. pH es igual a menos el logaritmo de la concentración de los iones de hidrógeno aquí. Entonces resolvemos el problema. Como es 0,1, hallamos el pH. Miren que esto lo colocamos en la calculadora y la calculadora inmediatamente nos está dando el resultado. Entonces el logaritmo de 0,1 negativo me va a dar 1. Como ya tengo que el pH es igual a 1, entonces aplico esta fórmula. pH más pOH es igual a 14. Entonces 14 es igual a 1 más pOH. Como no tengo pOH, entonces lo voy a despejar. pOH es igual a 14 menos 1 me da 13. Entonces este es una base. Y miren que lo estamos comprobando de esta manera. Bueno, allá en el plan de clase aparece un cuadrito donde ustedes van a llenar. Les van a dar una concentración y con base en eso ustedes van a despejar pH, pOH. Si todavía les quedó dudas, vayan a YouTube, busquen información, busquen videos, pero los ejercicios son sumamente fáciles.